Bueno, entonces sí, como podemos ver, aquí tenemos dos caminos, dos destinos, ¿sí? Eh, Físicamente lo podemos ver, pero es el que tenemos que entender es el espiritual, porque es más real que el físico. Entonces, vamos a analizar paso a paso y versículo por versículo qué es lo que el Señor nos quiere explicar con esto. Entonces, para empezar, el versículo 5 nos habla del fundamento. Recordemos el versículo 5 dice, el necio desdeña la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Nos está hablando de que este tema, es, en este versículo, el tema está estableciendo el fundamento de toda la sabiduría, es decir, la receptividad de la corrección. En la cultura hebrea, padre incluía no solamente al padre biológico, sino también a los maestros, a los ancianos y a las autoridades espirituales. La disciplina era vista como expresión suprema de amor paternal. Es decir, que el fundamento de aceptar, de respetar a los padres es importante. Cuando en el versículo dice el necio desdeña la disciplina, ¿a qué se refiere? Pues que rechaza, que desprecia, que la considera vil. No es importante la disciplina para el necio. ¿Qué es disciplina? Disciplina no es solo un castigo. Disciplina significa también una instrucción correctiva, que lo que hace es moldear el carácter. Acepta, mas el que acepta la reprensión es prudente. ¿Qué significa acepta en la palabra hebrea? Shama significa oír con obediencia. No solo escuchar pasivamente, sino el que acepta la reprensión significa que oye y obedece, obedece. Y más el que acepta la reprensión es prudente. ¿Qué significa prudencia? En el hebreo es aram, significa sabiduría para practicar para practicar las situaciones complejas, sabiduría para actuar en una situación, sabiduría para hablar, sabiduría para tomar decisiones. Eso quiere decir prudencia. Entonces, con este versículo vamos a ver, perdón, antes de, sí, voy a explicarles poco a poco cuál es la aplicación de este versículo. Sin embargo, aquí viendo los versículos del Proverbio 15, versículo 5, versículo 14, versículo 21 y versículo 20, vamos a ver que estos versículos nos forman, nos muestra espérate, a ver, espérate, porque es que aquí se me confunde. Ya. El primer versículo nos muestra el fundamento. El segundo nos muestra el proceso. El tercer versículo nos muestra el fruto y el cuarto nos muestra el carácter. Volvamos a leer el versículo del proceso que dice, el corazón descarriado, el versículo 14, se saciará de sus caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. Ese nos muestra el versículo 14. El versículo 20 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hombre desprecia a su madre. Y el último que nos vamos a revelar el carácter es que al necio le advierte su... Espérate porque no puedo ver. Se me llenó aquí de negro. Su falta de juicio. Sí, ¿por qué se me llenó aquí de negro? Sí. Lucy, algo pasó. Ya, al necio le advierte su falta de juicio y al entendido endereza sus propios pasos. Eh, Señor nos quiere explicar algo aquí muy fuerte para que entendamos realmente esta pirámide de fundamento, proceso, fruto y carácter. Entonces, como ya les expliqué lo del fundamento, vamos a ver la aplicación de este versículo del fundamento. El necio rechaza, el necio desprecia la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. El Señor, cómo el Señor nos quiere mostrar aquí cómo lo podemos aplicar a la vida diaria? Primero, cómo el Señor nos muestra su amor. Es que se me enredó esto. Cómo el Señor nos muestra su amor en este proverbio. ¿Cuál es el pecado que podemos identificar? El arrepentimiento al que debemos
seguir, ¿no? Y la restauración. Pues el amor de Dios aquí nos dice que Dios provee autoridad. Dios provee figuras, Dios provee personas, Dios coloca ángeles, Dios coloca pastores, Dios coloca amigos, obviamente que conozcan de la palabra de Dios, que van a ser autoridad para nosotros. Nuestros padres son autoridad para nosotros, la madre es una autoridad para nosotros y por eso dice que el Señor Él demuestra su amor dándonos estas personas. Así que nos necesitamos y necesitamos a las personas que están espiritualmente fuertes en la palabra del Señor. ¿Cómo identificamos el pecado? En el orgullo. El orgullo que rechaza la corrección. Un orgullo, una rebelión contra la autoridad. Cuando nosotros no respetamos a una persona en la iglesia que ha orado por nosotros, que está pendiente, pues simplemente estamos en pecado. Y el orgullo no nos deja ver. Estamos en un pecado, identificamos que algo está mal y que tenemos que bajar la cabeza. El arrepentimiento. Nos arrepentimos porque van a haber consecuencias y muy dolorosas cuando nosotros no aceptamos las autoridades, empezando por nuestros padres, empezando por nuestra casa. Si nosotros no respetamos nuestra autoridad, si no respetamos a nuestros maestros, si no respetamos a nuestros líderes o a las personas que nos están enseñando en la palabra, vamos a tener consecuencias y las consecuencias no van a ser leves, van a ser dolorosas. Son consecuencias que eh, Dios usa de nuestra necedad, lastimosamente sí, para humillarnos, porque es necesario que nosotros nos humillemos ante Él y tenemos que estrellarnos para entender que necesitamos arrepentirnos. Y en este proverbio también nos dice que vamos a desarrollar un corazón humilde. ¿Por qué? Porque recibe corrección como gracia. El Señor nos ama tanto que Él quiere restaurarnos y por eso nos da un corazón humilde, nos va a empezar a transformar para que nuestro corazón sea humilde. Continuando con nuestro segundo versículo, dice, el corazón descarriado. El corazón entendido perdón, el de corazón descarriado se saciará de sus caminos. Pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. ¿Qué significa este versículo? El corazón entendido va tras el conocimiento, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. Esto en otra versión. ¿Qué quiere decir? Aquí nos contrasta dos procesos de vida. Primero que hay una búsqueda activa, ¿cierto? Del conocimiento de Dios. Y segundo que hay un consumo pasivo. Yo puedo estar sentada escuchando la palabra y puedo saber de muchas cosas. Sin embargo, no soy activa. No sirve para nada el conocimiento. El corazón, el corazón, en la palabra hebrea lev, dice que incluye la mente, incluye la voluntad y las emociones, es decir, el centro total de la persona. La boca, la boca representa no solo lo que hablamos, sino lo que consumimos mentalmente. Todo lo que yo vea, todo lo que yo escuche, va a salir de mi boca. Así que no es solamente lo que hablamos, sino lo que consumimos. En esto, el corazón entendido, ¿qué quiere decir? Lev navon en hebreo, que significa mente que discierne, mente que ve patrones y mente que hace conexiones. El corazón entendido es la mente que discierne, la mente que ve patrones y, y que ve conexiones. Eso es lo que debemos de pedirle al Señor, que podamos entender el trasfondo de lo que el Señor nos habla, de las situaciones, de nuestras situaciones y de las de los demás para poder ayudar. Va atrás, dice, el corazón descarriado se saciará de sus caminos. El corazón descarriado va detrás. ¿Qué quiere decir? Que persigue intensamente, que busca como cazador su presa. Va detrás.
Se alimenta, yiré en hebreo. Se alimenta quiere decir pastorear habitualmente, alimentarse como un rebaño, o sea, es continuamente, es necesario el alimento continuamente. Y hablemos de la palabra necedad, que significa ibelet en hebreo. Son tonterías moralmente destructivas. Las necedades que son tonterías destructivas para nuestra vida. No solo ignorancia, son tonterías. Entonces aquí hay un contraste entre lo que es ser sabio y lo que es ser necio. El sabio habla del corazón, del interno, de lo interior, que tiene una búsqueda activa y más el conocimiento de la verdad. Anhela conocer la verdad. Pero el necio lo vamos a relacionar con la boca, que tiene que ver con lo exterior. Si el corazón es en el interior, para el necio la boca está en el exterior y es la alimentación pasiva, jun- uniéndolo a las necedades, es decir, a lo falso, a las tonterías. Eso es el contraste entre sabio y necio. Si vamos a ver en esta sociedad en donde hay muchísima información, porque creo que ya todo el mundo piensa que ya se lo saben todo. Hay tantas filosofías que ni siquiera las asimilan. Simplemente las toman, las copian, las pegan y las comparten. O sea, de verdad que es triste ver cuántas palabras, incluso la palabra de Dios la comparten, sin entender, sin analizarse a sí mismo de que esa palabra primero la aplico a mi vida y después la comparto. Mucha gente comparte filosofías chinas, o japonesas o turcas o dichos, filosofías, pero esas filosofías no pasan por el filtro, o sea, ¿esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿O simplemente creámonos todos unos filósofos en este mundo? Porque eso es lo que se está viendo, ¿no? O sea, todo lo que comparten. Pero es basura, o sea, realmente con poca sabiduría bíblica. Esto es un contraste que es crucial. Y nosotros como creyentes debemos ser selectivos con lo que consumimos mentalmente. No podemos aceptar todo lo que comparten, no podemos creer todo lo que se dice, no podemos aceptar lo que dice el gran científico. No lo sé, sin antes pasar por el filtro de la sabiduría bíblica. Esto es real, esto es verdad, porque lo único verdadero es Dios. Entonces, con este versículo, vamos a ver la aplicación a nuestras vidas. Aquí lo que en general es busca una vida, una búsqueda, búsqueda activa del conocimiento, es lo que nos quiere decir este versículo. Ahora, vamos a ver en la aplicación cómo el Señor nos demuestra su amor. ¿Cuál sería la aplicación? ¿Cuál es el pecado que identificamos? El arrepentimiento que debemos tener y cómo es la restauración. Pues el amor de Dios se muestra en que Él hace accesible, perdón aquí, el conocimiento divino. Él hace accesible el conocimiento divino, obviamente para que los que lo buscan diligentemente. Esto no es para todo el mundo. Dios no revela sus tesoros escondidos para todo el mundo. Realmente tiene que ser un hambre por conocer de la palabra de Dios, por entender, por saber, Dios mío, muéstrame, esto fue real. Y el Señor nos muestra su amor, porque nos lo muestra. Realmente Él revela sus tesoros. El pecado que identificamos es que hay una pereza espiritual. Y aquí yo tengo que aceptar que yo sufro con esto. Literalmente, o sea, es fuerte, sí, pero no es contentarse con comida chatarra, o con comida mental, sí, solamente debemos buscarlo espiritualmente. Debemos buscar espiritualmente la verdad y la revelación del Espíritu. Arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos de que no estamos escogiendo el camino correcto, no te estoy buscando a ti, sino estoy creyendo en las palabras del mundo.
pues nos arrepentimos y el Señor en ese arrepentimiento hace que se genere un hambre espiritual, de que yo quiero saber más de ti, yo quiero conocer más de ti. Y ahí es cuando el Señor nos muestra. ¿Y cuál es la restauración? Pues que el Señor empieza a crear ese apetito y a querer más. Y a querer más por buscar en su palabra. Y en esa búsqueda el Señor nos da discernimiento para distinguir la verdad del error, la verdad de lo falso. El Señor nos da ese discernimiento cuando tenemos más apetito. Así que continuemos. Amén. Continuemos con el tercer versículo. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. Entonces, este versículo nos muestra, nos habla del fruto. ¿Qué quiere decir? El fruto de la sabiduría en contraste con el fruto de la necedad. ¿Cuál es el fruto? En las relaciones familiares. Así como dice, por los frutos los conoceréis. Y el hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. Obviamente vamos a ver que culturalmente mencionar específicamente la palabra madre, en general en todas las culturas tiene mucho valor. O sea, la madre es la madre, ¿no? Incluso hay personas, las personas que no conocen de Dios, o cierto, pero la madre es la madre, tiene un valor muy importante. Hay otras sociedades en donde son patriarcales, en donde no tienen ese valor para la madre. Y bueno, ahí obviamente se ve el extremo de la necedad y de la ignorancia de esas culturas, porque es importante respetar las autoridades, como lo dice, porque va a tener una consecuencia. Y pues obviamente vamos a analizar aquí qué significa la palabra alegría. El hijo sabio alegra al padre. Alegría en hebreo es simchat. ¿Qué significa? Gozo. Un gozo, pero un gozo profundo que se celebra públicamente. Es un orgullo santo. Qué alegría cuando el padre se siente orgulloso de su hijo, ¿cierto? El hijo sabio alegra al padre. De verdad que sentirse orgulloso como padre, que tu hijo haga algo correcto, de que conozca de Dios, de que ayude a las personas, de que eso uno siente un orgullo increíble. Y eso es un fruto que uno dice, Gracias Dios porque es una semilla que hemos sembrado en nuestro hijo". Y ese es el fruto. Eh, Vamos a ver el contraste del camino del necio. Menosprecia. El hombre necio desprecia, menosprecia a su madre. Y menospreciar en hebreo significa vocé, es despreciar con desdén, desdén activo, es tratar como sin valor, como cuando hay palabras que lo hacen sentir a uno menos, ¿sí? O que no le importe lo que diga el padre o lo que diga la madre, esas palabras duelen. Y duele tanto que uno se siente como, que casi como dice el dicho, no estamos criando cuervos. El que cría cuervos. Claro, es un dolor muy grande y eso es un fruto. Cuando los hijos quiere decir que hay un fruto. Entonces, vamos a ver la estructura del sabio. Es un hijo más sabiduría, quiere decir que hay un gozo paternal. Pero el necio, un hijo más la necedad, es un desprecio maternal. Ajá. Qué triste, pero qué profundo entender estos conceptos, ¿no? En un contexto cultural, la honra familiar es suprema. En Turquía es muy importante la familia, respetar a la madre, respetar al padre, o sea, se les da un lugar muy especial a la familia. Un hijo que deshonra públicamente a su madre, pues trae vergüenza extrema a su familia. Y para los creyentes nuevos, pues esto crea tensión si los padres se oponen a su fe. O sea, realmente es difícil, ¿no? Pero pues tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a las personas realmente lo que significa ser padres y ser autoridad para que tengamos buenos frutos. Entonces, siguiendo aquí la presentación, ¿sí? ¿El fruto cuál es de este versículo que nos quiere decir el Señor?
el impacto en las relaciones familiares. Si hay algo que no está funcionando, si no hay orgullo, si tenemos tristeza, si nos decepcionamos por nuestros hijos, por sus actos, quiere decir que estamos en qué camino estamos nosotros y en qué camino estamos enseñándole a nuestros hijos. ¿En qué camino estoy yo? ¿En qué camino está mi hijo? Es el fruto de nuestras relaciones es lo que nos muestra si estamos en el buen camino o estamos en el mal camino, si estamos en el camino de la sabiduría o estamos en el camino de la necedad. Analizando qué es lo que el Señor nos quiere mostrar con este versículo o cómo nos demuestra el amor, cuál es el pecado identificado, el arrepentimiento y cómo nos restaura el Señor. Entonces, el amor de Dios, él dice, el Señor diseña la familia. La familia es un regalo que el Señor nos ha dado. ¿Y cómo nos demuestra el Señor? Pues con la armonía que debemos tener, porque es nuestro regalo, es nuestra bendición. El pecado que identificamos, la ingratitud. Qué dolor cuando no, en nuestra casa no se sabe ser agradecido. Cuando hay ingratitud familiar, eso quiere decir que tenemos ahí algo mal. Estamos pecando contra el Señor. El arrepentimiento, que el dolor de ver el sufrimiento causado. Es muy doloroso ver las cicatrices que quedan en los corazones a raíz del sufrimiento que hemos causado a nuestros padres, porque quedan cicatrices. Y es un proceso sanarlas. Lleva su tiempo y también tiene sus consecuencias. Así que eh, es muy doloroso ver el irrespeto, especialmente hacia los más vulnerables. Cuando nuestros padres ya tienen cierta edad y que no haya respeto, es triste ver que no respeten a sus padres. Es triste ver ese sufrimiento que causamos. Y la restauración, pues que el Señor nos transforma. El Señor es capaz de transformar ese dolor en un gozo absoluto. Una transformación que convierta ese dolor en un gozo a través de nuestra vida, pero cambiada. Y solamente el Señor Jesús y el Espíritu Santo es el que nos puede transformar. Solo Él, porque no está en nuestras manos, está en las manos de Él. Pero sí está en nuestras manos tomar la decisión de decir, quiero empezar desde cero y transforma mi dolor, porque yo no puedo. Y en nuestras manos, en nuestras fuerzas, no se puede. Pero con Dios sí, como dice su palabra, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El siguiente versículo, versículo 21, dice, al necio le divierte su falta de juicio, le divierte. Y al entendido, el entendido endereza sus propios pasos. ¿Qué quiere decir este versículo? Como que nos muestra aquí, nos está mostrando ya el carácter. El carácter, dice, el carácter interno que hay en un necio y el carácter interno que hay en un sabio. La actitud hacia la propia condición moral. El necio encuentra diversión. O sea, es que le encanta, le fascina en su propia necedad. La misma palabra usada para alegría del Padre. Imagínate, o sea, el Padre le encanta, se satisface. Y aquí lo muestra como el necio también se satisface, le encanta, le divierte, se goza. Es increíble ver esto, pero es así, es cierto. Y a veces uno no entiende cómo es posible que ellos, cuando, por ejemplo, cuando hay los chismes, ¿no? Que se deleiten con esto, es que les encanta. Pero mira lo que dice la palabra, o sea, el necio se divierte, le divierte la falta de juicio. Pero el entendido endereza sus propios pasos. Así que el Señor nos lleve por el buen camino y que podamos entender que eso no es para que nos divertamos. ¿Qué significa le divierte? En la palabra en hebreo significa simsha. Encuentra un placer genuino, quiere decir que se regocija, tiene un placer haciendo la maldad. La falta de juicio
Chazarlev literalmente significa carente de corazón, es decir, que no tiene un centro moral. No hay moral en su corazón. Falta de juicio, carente de corazón. ¿Qué significa endereza? Enderezar. En hebreo, ser, hacer recto, corregir el curso activamente. Vamos a enderezar los pasos. Sus propios pasos, ¿qué quiere decir? Su manera de caminar, su estilo de vida, su forma de hablar, su forma de vivir. Eso significa enderezar sus pasos. Así que vamos a ver nuevamente el contraste entre necio, diversión, más falta de juicio. ¿Qué quiere decir? Pues que se está autoengañando, porque él cree que esa diversión es verdad, pero está falto de juicio. Y en contraste con el entendido, tiene seriedad y tiene corrección propia. Es capaz de enderezar sus propios pasos. Y mientras endereza sus propios pasos, pues hay un crecimiento como persona, un crecimiento espiritual y un crecimiento y que nos lleva a un destino, o sea, la vida con Jesús. Entonces, ¿qué te muestra el Señor su amor? ¿Cuál es el pecado que identificamos en este versículo? ¿Qué es lo que nos tenemos que arrepentir y cuál es la restauración aquí? Es el amor de Dios que dice aquí, que el Señor nos otorga capacidad para el autoexamen y corrección. ¿Qué quiere decir? Él nos da la capacidad, esto es una capacidad sobrenatural para que nosotros podamos autoexaminarnos y corregir nuestro rumbo. No es en nuestras fuerzas, como ya lo dije antes, sino es algo sobrenatural, porque el Espíritu Santo es el que nos da esta capacidad para pensar que, hey, estoy haciendo mal, porque el Señor nos reagulle por dentro, estás mal. Por ahí no es. Por eso esto es sobrenatural. El pecado que identificamos es que hay un autoengaño. Estamos malos, ¿qué me está pasando? Tengo una venda en mis ojos que no me deja ver. Yo misma me estoy engañando. Encontrar placer en lo que debería causar arrepentimiento. ¿Qué me pasa? Tenemos que identificar en qué estamos. El arrepentimiento. El Señor nos da el Espíritu Santo, una convicción del Espíritu que nos rompe ese ciclo de autoengaño. Hay que romper ese ciclo y el Espíritu Santo nos va a traer la convicción. Es necesario romperlo hasta que yo baje mi cabeza, Señor, aquí estoy. Ayúdame, Espíritu Santo. La restauración. El desarrollo de un radar espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar a entender, a detectar, a discernir y a corregir dónde es que nos estamos desviando. Por ahí no es, está mal, devuélvete, perdóname, Señor, porque no somos perfectos. Nadie en este mundo. Estamos caminando en la cuerda floja, en una cuerda floja, en una cuerda muy delgadita y podemos caer. Sin embargo, mientras nosotros estemos entendidos y tengamos un corazón entendido, y busquemos el Espíritu Santo y nos da la convicción y vamos a empezar a discernir. Así que Señor, sí, nos restaura y nos ayuda. Y bueno, entonces, eh, a partir de toda esta síntesis de lo que es el Proverbio 15, a mí me ha impactado porque normalmente, como siempre digo, bueno, uno puede leer la palabra de Dios, pero cuando uno entiende esto y que son tesoros escondidos, o sea, esto está más profundo, nos ayuda a entender que sí, realmente, ¿en qué camino estoy yo? ¿Soy un necio? ¿Soy un sabio? ¿Estoy respetando las autoridades que el Señor me los ha dado como regalo? ¿Mi corazón está en el camino correcto?
El hombre bueno estará satisfecho. Estoy satisfecha con donde yo voy. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio expresa las relaciones con mi familia, con mi hijo, con mi padre, con mi hermano, con mi familia, están dando buen fruto. Y mi carácter. Realmente yo me regocijo, ¿cómo se dice? Me, me gozo yo en la mentira. Me encanta cometer el pecado y estoy contento. O simplemente cuando cometo un error, me siento mal, me arrepiento y digo, vuelve a tus caminos. Dale, que por ahí no es, perdón, me equivoqué. No le dé rienda suelta a eso porque por ahí no es. Entonces, esto a mí me ha impactado. Y bueno, yo recibo esto de verdad con amor y con la sabiduría que nos da el Señor para entender realmente si primero yo recibo la corrección con humildad. Yo recibo la corrección con humildad. No tiene que ser necesariamente una persona que me hable de Dios, porque Dios nos pone a las personas no cristianas también, como autoridades también, como nuestros jefes, para ver si yo también recibo esa autoridad con humildad. Yo tengo que ser humilde incluso con las personas que no conocen de Dios. ¿Busco yo activamente el conocimiento de la palabra del Señor? ¿O yo estoy buscando en la filosofía de este mundo? Mi crecimiento espiritual tiene un fruto que bendice a mi familia. Lo que yo estoy haciendo tiene fruto y se ve o no se ve. Y por último, yo puedo examinarme honestamente. ¿Puedo yo hacerme un examen y decir honestamente, voy a corregir mi rumbo? ¿O simplemente, pues nunca me examino? Simplemente sigo mi camino. Son preguntas que debemos cuestionar. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios por que nos muestra qué significa la sabiduría y qué significa la necedad, para que podamos dar fruto, el fruto que el Señor quiere, para que podamos avanzar en este proceso y en el camino y poder llegar al destino que el Señor quiere que llegamos. Porque si hay un camino, hay un proceso, hay piedras y hay un destino final, que ese es el que el Señor nos quiere llevar. Entonces, no podemos andar sin rumbo, no podemos andar sin un, una meta, porque sabemos cuál es la meta, llegar a ser como Jesús. Seguir, nuestro camino es seguir a Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y es por eso que debemos aprender más y más de Él. El Señor nos da el hambre para buscar de su palabra. Él nos da la, la, eh, el poder de discernimiento para poder identificar en qué estamos mal. Así que le damos gracias al Señor por esta palabra. Espero que hayan entendido y que sea de bendición para los que escuchen esta palabra, que reconozcan en qué están, en qué estamos y que puedan bajar la cabeza. Y si no se puede reconocer en qué estamos, pedirle al Señor que nos muestre porque Él nos va a mostrar en dónde estamos, en dónde es que estamos, porque Él sí nos quiere librar, nos quiere sanar. Él vino a salvarnos y a darnos vida eterna, vida en abundancia. Así que le damos gracias al Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna incógnita? Que claro que hay muchas incógnitas, hasta yo las tengo muchísimas. Me parece muy profundo este tema y que me toca porque realmente hablarlo así no es tan fácil. No es tan fácil y creo que el Señor me usa para hablar fuertemente porque cuando me pone a hablar, hablo tan fuerte que digo, Señor, y literalmente es esto lo que hablo. Entonces le doy gracias a Dios por darme su conocimiento sobre lo que el Señor quiere que aprendamos primero nosotros y que les enseñemos a los demás. Amén.